Dios les bendiga, familia de la dosis. Muchas bendiciones en el día de hoy. Hoy es el día, se me olvidó la fecha. Hoy estamos a 12 de junio del 2021. Hoy es sábado 12 de junio de 2021 y es el día número 163 de la lectura diaria de la palabra. En el día de hoy solamente vamos a estar leyendo 2 capítulos de la Biblia. Sería Primera de Reyes, capítulo 7, y Segunda de Crónicas, capítulo 4. Otra vez, día número 163 de la lectura, y estaremos leyendo 2 capítulos. El primero es Primera de Reyes, capítulo 7, y luego Segunda de Crónicas, capítulo 4. Déjame ver un momentito aquí. Perfecto. Voy a continuar utilizando la versión de la Biblia, la Reina Valera 1960, para la lectura de hoy. Y vamos a comenzar rapidito. Primera de Reyes, capítulo 7, dice: Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó. Toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Si está muy alta la música, me deja saber, por favor. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas. Yo creo que la música está muy alto para mí, perdonen. Así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Yo aprendí hoy que los codos se refieren literalmente desde el codo hasta la puntita del dedo. Anyway, algo para que sepan. Sigo por ahí. De allí, voy por el capítulo 11, de allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor habían 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Pues vino el rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos. Y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de cada capitel
era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a madera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles, las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las brasas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras, habían figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, habían unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas habían repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas era como las de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos. Todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, las cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura.
Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, iba a decir 4. Cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos. Y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda. Y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová: 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de la columna. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová. Para la casa de Jehová, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce con todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová: un altar de oro, y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 calderos de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado: plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Segunda de Crónicas, capítulo 4. Y tengo que tomar un poquito de agua, disculpen. Hace calor aquí afuera. Segunda de Crónicas, capítulo 4. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar habían figuras de calabazas que lo circundaban. 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3000 batos. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en el holocausto. Pero el mal era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio
y cubrió de bronce las puertas de ellas, y colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las dos esferas de los capiteles que estaban encima de la columna. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de la columna. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios, de bronce, y perdonen, milagro que me sale un anuncio ahí, y de bronce muy fino hizo todos sus enseres Hiram Abi, al rey Salomón, para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes para la proposición. Asimismo, los calderos y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, 2 puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Esas son los 2 capítulos para el día de hoy. Dios te bendiga mucho. Astrid, que estás viéndonos ahora, hace tiempo que no te veo, esté con nosotros aquí. Dios te bendiga mucho. Esas son los 2 capítulos para hoy. Esa era Primera de Reyes capítulo 7 y Segunda de Crónicas capítulo 4. Aquí leímos un poquito más detalles de que se empleó y se incluyó en la construcción de la casa de Dios que hizo Salomón. Pero algo que sí me llamó la atención al principio de la lectura, o sea, en Primera de Reyes capítulo 7, fue que hicieron, ¿cómo puedo decir? Nos quisieron dejar saber, se nos quiso dejar saber que también, una vez terminada la casa de Dios, Salomón empezó a hacer la construcción de su propio palacio, de su propia casa, donde él iba a morar. Y dice que para la construcción de la casa de él, la construcción de su palacio, tomó 13 años. 13 años. Eso a mí me impactó muchísimo. Eso a mí, ¿verdad? A mí me dice que eso... Ayer Luz, la hermana Luz, mencionó que cuando estábamos hablando de la construcción del templo, eso era una obra perfecta, ¿verdad? Todos los detalles que hablaban, eso era para hacerlo algo precioso. Y Luz dijo que era una obra perfecta. Pero aquí estamos hablando que para la casa de él, para el palacio de él, tomó 13 años. Y yo pensando acá, ¿verdad? Esta soy yo, Carmen hablando. Yo soy nadie, ¿ok? Vamos a decirlo así. Yo soy nadie. Yo pensando 13 años en la construcción de donde yo voy a vivir, mi casa. Eso quiere decir para mí, otra vez, que yo me voy a dar unos gustitos. Yo le voy a poner aquellas cositas que yo quisiera ver en mi propia casa porque yo quiero tenerla cómoda para mí. Si la casa de Dios, como dijo la hermana Luz ayer, era una obra perfecta, era algo grande, bellísimo, precioso, el palacio yo creo que era mucho más grande. Pienso que era mucho más majestuoso. Esa es Carmen hablando. Y no estoy diciendo que... quiero tener cuidado en lo que digo. No quiero decir que el palacio era mejor que la casa del Señor. Eso no es lo que estoy diciendo.
Lo que estoy diciendo es que a nosotros los humanos, las personas, nos gusta darnos unos gustitos. Nos gustan las cosas a nuestra manera. Y aunque eso no está mal, yo no estoy diciendo que eso es malo, eso no está mal, aún así, ¿verdad? Aunque son cositas, gustitos pequeños que pueden ser inofensivos, aún siendo pequeños e inofensivos, puede ser cositas que en algún momento nos desenfoquen y nos aparten del camino. Yo no estoy diciendo que eso fue lo que pasó con Salomón, para nada. Tenemos que leer un poquitito más adentro, ¿verdad? Más adelante para ver si estoy en lo cierto o no. Pero uno empieza a darse unos gustitos y te gusta estar más en donde lo que tú creaste para ti, porque te sientes más cómodo. Y poco a poco uno se va apartando, alejando, sin darse cuenta nuevamente, porque estas cosas las hacemos no a propósito. Pueden ser cositas pequeñas, inofensivas, pero poco a poco nos alejan del Señor. Y otra cosita que habló allí fue que también él le construyó a su esposa, la egipcia. Él tenía muchas esposas, pero solamente menciona a esta, la hija del faraón. Eso me está, mira, una banderita aquí en la cabeza, una banderita. Porque estamos hablando faraón. ¿Qué es esto? Espérate. Eso me está, mira. Ay, Padre Celestial, yo no sé, esto está loco aquí. Prendió la bocina sola. Pero sí, el faraón, la hija del faraón de Egipto. ¿Ustedes están viendo por dónde yo estoy yendo con esto? O ¿verdad? ¿Dónde mi imaginación está yendo con esto? Yo creo que algo no bueno va a salir de esta explicación de esos 13 años en la construcción de su palacio. Yo sé que Salomón era súper inteligentísimo y súper sabio, pero hay cosas, otra vez, inofensivas al principio, que son las que el enemigo usa para apartarnos del camino del Señor. Y yo lo único que puedo decir a esto es que debemos pedirle a Papito Dios, de que si Él ve, y Él lo ve todo, pero mira, esto lo tienes que decir con el corazón tuyo en la mano, como digo yo, pidiéndoselo verdaderamente al Señor, porque así tú lo quieres. Decirle, Señor, si tú ves que yo estoy fallándote, que yo me estoy separando de ti, Señor, llámame, porque tú conoces mi nombre. Llámame y recuérdame que yo soy hija tuya y que tú estás pendiente de mí. ¿Quién soy yo que tú me necesitas contigo? Recuérdame quién soy yo para ti. Dile esas cositas a Papito Dios, porque nosotros nos distraemos fácilmente. Nos dejamos llevar por las cosas que están alrededor, ¿verdad? Fácil. Pero Dios es Dios. Y si tú le pides eso a Dios, yo estoy segura de que Él te va a hacer, como dice Otoniel, que el pastor hace con las ovejas, ¿verdad? Que le da su cantacito. Acuérdate, aquí estoy yo. Y nos va a despertar. Y nada, eso es todo lo que tengo para el día de hoy. Gracias por estar conmigo. Dios me los bendiga muchísimo. Otra vez, si están viendo el video, entraron tardecito. Leímos hoy Primera de Reyes capítulo 7, Segunda de Crónicas capítulo 4. Y nuevamente, gracias por estar conmigo. Dios me los bendiga. Chaito, será hasta mañana con la bendición y el favor de Papito Dios. Por favor, no olviden de darle el like, el me gusta y compartir la lectura de hoy. Dios me los bendiga y hasta mañana. Saben que mañana es domingo, así que para la iglesia tempranito. Chaito.